Bien, nos vamos a las lesiones del codo. En el codo, ya que es una articulación, el problema es básicamente las luxaciones, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la luxación del codo. Cuando hablamos de la luxación del codo, estamos hablando de la luxación, de la dislocación, de la articulación entre el húmero y el cúbito, no con el radio, es húmero-cúbito el que genera la principal articulación del codito, ¿ya? El radio se moviliza junto con el cúbito, pero aquí la articulación más importante acá es la húmero cubital. ¿Qué tipo es? Es una tróclea, ¿no es cierto? Es una articulación troclear esa de ahí. Muy bien. Entonces, el que se desplaza, como vimos en la segunda lámina, al inicio del curso, el que se desplaza es la parte distal, el cúbito. Entonces, puede desplazarse hacia atrás o hacia adelante. Prácticamente el 95% de luxaciones son hacia atrás, posteriores. Un pequeño 5% podría irse hacia adelante. Entonces la mayoría son luxaciones posteriores. Esta luxación de codo posterior viene a ser la luxación más frecuente en los niños. En los adultos, ¿cuál era? Hombro, ¿no? Hombro anterior, que vimos hace un par de videos más o menos. Este del codo viene a ser la luxación más frecuente de los niños. En el caso de los adultos vendría a ser la segunda. La clínica ya la conocemos porque todo tiene la misma triada, la triple D, dolor, impotencia o disfunción, podría ser con D de disfunción, y deformidad. ¿Ok? Se deforma el codito. Normalmente se describe esa deformación con dos datitos que deben recordar. Uno de ellos tiene que ver con esto, voy a borrar un ratito la imagen, las letritas acá, tiene que ver con la deformación que genera acá la parte posterior al tríceps. Ustedes saben que viene acá y hay un hundimiento en la piel. Entonces, así como había un signo de la charreta, de la soda charretera, aquí en la deformidad podríamos describir el hachazo tricipital. Hachazo tricipital. Además, hay deformación en general de las estructuras del codo. Se describe acá la deformación del triángulo de Nélaton. El triángulo de Nélaton es un triangulito que se forma ahí en el codito, una estructura anatómica, un reparo anatómico que tiende a deformarse. Además, generan rigidez, generan deformidad y como todas las lesiones, ¿ya? Listo. Listo. El tratamiento, como toda luxación, el tratamiento de las luxaciones es ortopédico. Puede ser reducción, inmovilización y rehabilitación. ¿Cierto? La secuencia de reducción de toda lesión. Reducción, inmovilización y rehabilitación. Listo. Esto con las luxaciones de codo en general. ¿Qué nos debemos acordar? Que la posterior es la más frecuente, sobre todo en niños. Punto. Nada más, ¿eh? Porque de ahí todo es un dato creo que general, inespecífico, ¿no? Hay una luxación aquí en el codo. Si bien la posterior, la que está dibujada acá, es la más común, es posible que el cúbito se vaya hacia adelante. ¿Es posible eso? A ver, les pregunto, ¿es posible? En realidad no, ¿no? Para que el cúbito se luxe hacia adelante, tiene que pasar algo. Esta parte de acá, el olecranon, no le permitiría luxarse, le hace un tope, choca con el cúbito, con el húmero, y no permita luxarse hacia adelante. Entonces, como dato adicional, aunque es muy raro, para que haya una luxación anterior, ¿qué tiene que haber? Fractura del olecranon. Y eso es lo que voy a escribir arriba. Las luxaciones anteriores están asociadas a fractura del olecranon. ¿Ok? Listo. Ya está. Eso con las luxaciones del codito. ¿Ya? Muy bien. Vamos a unas luxaciones un poquito menos frecuentes que corresponden a la subluxación de la cabeza del radio. La subluxación de la cabeza del radio, vimos hace un rato en nuestra lámina de generalidades de luxaciones. Las subluxaciones, ¿en qué se diferencian de las luxaciones? Usualmente las subluxaciones no generan deformación ni bloqueo total de la articulación. No deforman, lo más importante. Por eso es subluxación. En este caso, lo que se desplaza, lo que se disloca es la cabeza del radio. Se llama también subluxación de codo, prono doloroso, etc. Muy frecuente en niños de entre 1 a 3 años aproximadamente. ¿Ya? Listo. Frecuente entre niños de 1 a 3 años, niñitos, una edad bien difícil, ¿no? En la cual mantenerlo tranquilo el niño es complicado y lo están jalando de la manito constantemente. Entonces,
Normalmente, estos niños de esta edad aproximadamente, se les tracciona el miembro superior de la manera como están poniendo acá. Hay una tracción superior, lo jalan, con el codito extendido y pronado. El codo está extendido y pronadito, o sea, girado con la palma hacia adelante, ¿no? Bien, entonces, al jalarlo al niñito en esta posición, ¿qué sucede? Tracciona en su antebrazo y el radio se sale de su ligamento, del ligamento anular, que es el que lo está fijando al cúbito, como ven. Por eso, el cúbito está normal en su articulación con el húmero, está totalmente normal. Aquí el que se está saliendo de su lugar es el radio, la cabeza del radio. ¿Ya? Entonces, tenemos acá tracción severa el miembro superior, el codo está extendido y pronado, y la cabeza del radio sale de su ligamento anular. ¿Ya? La clínica, como es una subluxación, no suele haber deformación, así que aquí no hay la triada del DDD. Aquí hay dolor, hay disfunción o impotencia funcional, pero no hay deformación. El niño ingresa en esta posición, ¿no? Con el codito semiflexionado y la mano pronada, con la palma apuntando hacia abajo, ¿verdad? Semiflexo y pronado. Esa es la posición en la que ingresa a emergencia, usualmente agarrándose el codito con la otra mano, ¿ya? Listo, dolor, disfunción, codito semiflexo y en pronación. La radiografía casi siempre sale normal, casi siempre sale normal. Por lo tanto, el diagnóstico es totalmente clínico. ¿Y cómo sospechan esto? Niño que ha sido tracción, niño de esta edad, hasta 4 años incluso podría ser, que ha sido traccionado, lo han jalado de su manito y ahora no puede mover el codito. Viene en pronación. Listo, ese es el diagnóstico, totalmente clínico. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento implica reducción inmediata. Tienen que reducirlo. ¿Y cuál es la secuencia de reducción? Esta de acá. 1, 2, 3. Primero, traccionan el codito, oyente, extensión, con el codo extendido lo traccionan. Podrían decir ambos términos, ¿ah? Tracción o extensión. Aunque no significan lo mismo, se está refiriendo a un movimiento, a estirar el codito, ¿no? Lo extienden, lo traccionan. Segundo movimiento, si estaba pronado, lo supinan, muestran la palma de la mano. Supinación. Y finalmente, flexionan el codo, llevan la palma de la mano hacia el tórax. Entonces, tracción o extensión, podrían decir, supinación y flexión. ¿Ya? Esa es la secuencia de reducción de una subluxación de la cabeza del radio, típico de niños que han sido jalados. ¿Verdad? Listo. Y ya está. ¿Qué más? Em, veamos ahora las inflamaciones de las apófisis cercanas a la articulación del codo. Estoy hablando de la epicondilitis y de la epitrocleitis. Epicondilitis y epitrocleitis. No estoy hablando de la fractura del epicóndilo ni de la fractura de la epitróclea, que lo hemos visto hace un rato. Estamos hablando de itis, de inflamación. ¿Y por qué se inflamarían el epicóndilo y la epitróclea? Estamos hablando específicamente de estos puntitos que aparecen donde hay una buena figurita acá, ¿no? Esto de acá era la epitróclea y este de acá era el epicóndilo. Epitróclea y epicóndilo. Se inflaman. Y usualmente se inflaman por movimientos constantes, por contracciones constantes en una persona no muy bien entrenada. El epicóndilo es una zona de inserción, de origen, para ser exactos, más que de inserción, de origen de estos músculos. Ahí está el epicóndilo, ¿no? Ahí se originan estos músculos extensores y supinadores. Por lo tanto, ¿cuándo se inflama el epicóndilo? Cuando los músculos extensores y los músculos supinadores se contraen tanto que inflaman esta zona. ¿Cómo se le llama? ¿En quiénes es frecuente esto? En los tenistas. Este es el típico codo del tenista. ¿Ya? Mi codo del tenista. Por eso en la foto, ¿no? Por eso el tenista está agarrándose ahí su epicóndilo. ¿Ya? Por constante contracción de sus extensores, de sus supinadores a la hora de hacer los movimientos. ¿Ya? Listo. Y la inflamación de la epitróclea, la tróclea está del lado cubital. En la epitróclea se originan músculos
flexores y pronadores, que hacen flexión y pronación. ¿Ok? Y esto es típico de los golfistas, por eso le llaman codo del tenista, inflamación del epicóndilo. Codo del golfista, inflamación de la epitróclea. Bien, listo. La razón es por la contracción excesiva o constante de esos músculos que acabamos de mencionar. ¿Ok? Muy bien. Una lesión adicional que deben recordar del codito es la fractura del olecranon. Eso que hemos dibujado acá de verde en nuestra figurita arriba, hace un rato, ya, esa figura de verdecito, ese trazo, es una fractura del olecranon. No olviden que en el olecranon, estamos haciendo como un tema adicional, ¿ya? En el olecranon, ¿quién se inserta qué músculo? El tríceps. Por lo tanto, cuando se fractura el olecranon, hay gran riesgo de que se traccione, que se contraiga el tríceps y se jale el pedazo de olecranon que se ha roto. Por lo tanto, toda fractura de olecranon, el gran problema del olecranon es que tiene que operarse, porque si no lo operan, el tríceps se va a llevar a su pedazo roto. Entonces, solo como dato adicional, para que no se olvide, para que lo tengan en cuenta, cultura general, las fracturas de olecranon son siempre quirúrgicas. ¿Ya? Listo, como tema adicional a esta parte que estábamos viendo. ¿Y qué cosa favorece una fractura de olecranon? Hace un rato lo vimos. Las fracturas de olecranon favorecen las luxaciones anteriores, hacen que el codo se luxe hacia adelante. Porque lo normal es que vaya hacia atrás, ¿no? Pero si se fractura el olecranon, se va hacia adelante. ¿Listo? Cerramos esta parte de lesiones del codito. Bien, ya. Y un último tema que quisiera compartirles es la lesión de Hotchkiss. La lesión de Hotchkiss o lesión fatídica o triada fatídica de Hotchkiss es la unión de tres lesiones. ¿Ya? Tres lesiones. Se fractura la cabeza del radio, se fractura la apófisis coronoides del cúbito, cabeza de radio, apófisis coronoides del cúbito, y se luxa el codo, luxación de codo posterior. Entonces, una fractura proximal del radio, si estamos viendo acá, el radio con el cúbito y el húmero ahí, ¿no? Ya. Se fractura la cabeza del radio, la apófisis coronoide, que es esa puntita que tiene el cúbito hacia adelante, también se fractura y se luxa hacia atrás el codo. Cabeza radio, apófisis coronoide del cúbito y luxación posterior del codo. Lesión o triada fatídica de Hotchkiss. Una lesión rara, es cultura general lo que estamos diciendo aquí. Esto es lo más importante que tienen que recordar. ¿Ok? Muy bien. Cerramos entonces el tema de codito. Nuestro siguiente tema va a ser, ya vamos entrando a las lesiones del radio y del cúbito.